Diario de un reportero al pie de la España mágica del Camino de Santiago y del mundo. Mochila, cuaderno de campo, grabadora, micrófono en ristre, en busca de historia, historias, arte, arquitectura, tradiciones, costumbres, naturaleza, gastronomía, leyendas, enigmas, misterio y eso que a ti y a mí nos gusta y que llamamos misterios. Ponferrada, al norte de la provincia de León, al pie del Camino de Santiago, en la mágica comarca del Bierzo. Y quiero enseñaros la mayor fortaleza templaria que hay en el mundo, el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Tenéis más información aquí, en la guía mágica del Camino de Santiago de Ediciones Luciana Planeta. Y quiero hacer un particular recorrido cambiando la perspectiva. Así que antes de entrar y recorrer sus rondas y torres, recordaros, mirar, Ponferrada tiene sus orígenes en un asentamiento de la cultura castreña. Después pasó a manos romanas. Alcanzó esplendor en el siglo I a.C. como eje vía comercial con las minas de oro de las médulas. En el siglo V es tomada y arrasada por suevos, godos y visigodos. Y a partir del siglo IX comienza su tiempo de esplendor. En el siglo IX, con el supuesto hallazgo de la tumba del apóstol Santiago, este lugar empieza a ser paso de peregrinos. En el siglo XI, el obispo Osmundo de Astorga, junto con el rey Alfonso VI, construyen un puente para facilitar el paso de peregrinos sobre el río Sil, un puente de hierro, de donde deriva su nombre actual, Ponferrada. Y a partir del siglo XII, Ponferrada, la Puebla, Ponferrata, es donada por el rey Fernando II a la Orden del Temple, quien en el siglo XIII establece aquí su encomienda y reconstruye la antigua fortaleza romana. 8.000 metros cuadrados de superficie, 12 torres, por un lado con foso, por el otro lado el río Sil, protegido por la frontera natural que es el cauce fluvial. En su interior, varios lugares que quiero enseñaros. La Torre Moclín, un centro de interpretación de la vida feudal y de las fortificaciones, de las fortalezas en la época medieval. Pero además, la mayor biblioteca de libros medievales y templarios que hay en España y en el mundo. Templum Libri. Así que entro a la vera de la Tau, una de las cruces que utilizaban los templarios, también utilizada por la Orden de los Antonianos, y recorremos parte del Castillo de los Templarios de Ponferrada, León, Castilla y León. La ciudad que es inicio del moderno Camino de Santiago de invierno y eje en el camino francés. Venga, ahora os enseño más, cambio la perspectiva. Bueno, comenzamos un pequeño recorrido por el Castillo de los Templarios de Ponferrada. Lo que estáis viendo nada más entrar es el Palacio Castillo de el Conde de Lemos del siglo XIV-XV. Al fondo, el Castillo de los Templarios del siglo XII, erigido sobre el antiguo asentamiento de la cultura castreña y después romano. La muralla y la primera torre, la de Moclín, donde vais a encontrar un centro de interpretación de las fortalezas y de la vida feudal. Bueno, voy a subir arriba, no os lo voy a enseñar porque lo que quiero es que vengáis aquí a descubrirlo, pero sí lo que voy a hacer es recorrer parte de la ronda alta. Por aquí. Vamos a por ello.
recorriendo la ronda alta del Castillo de los Templarios en Ponferrada. Ahí está la Torre de Moclín y el centro de interpretación. El Castillo Viejo ahí al fondo. El Castillo Palacio de los Condes de Lemos. Ahí al fondo, el Valle del Silencio. Y aquí las torres de las puertas de la puerta de acceso. La Torre Cabrera. La iglesia de San Andrés, desde otra perspectiva, de origen medieval, ampliada en el siglo XVII. Sigo por la ronda alta. Mirad, el patio interior del palacio. Ahora reformado y sede de Templum Libri y de la Biblioteca Templaria, que os enseñaré más tarde. Allá al fondo, sobre los tejados de pizarra de Ponferrada, Monte Irago, por donde bajan los peregrinos del Camino de Santiago. En este anexo del palacio, la Biblioteca Templaria. Allá al fondo, la torre de la Basílica de la Virgen Negra de la Encina, la Virgen de los Templarios, patrona del Bierzo. Cuántos secretos todavía aún quedan por descubrir en esta fortaleza. Torre de Malvecino, defensiva. Y mirad, desde aquí, lo que tenéis ahí enfrente es el Museo de la Radio de Luis del Olmo, la Basílica de la Virgen Negra de la Encina y las antiguas cuadras, hoy Oficina de Turismo de Ponferrada. Sigo recorriendo la ronda alta. Dejamos Malvecino y Malpica, la torre. Edificado en mampostería, como estáis viendo, sillares y pizarras. Y ahí tenéis la ronda baja. Y donde están esas mesas y sillas, el antiguo foso. Y desde aquí, otra perspectiva del Palacio Castillo de los Condes de Lemos del siglo XIV y al fondo la Torre Moclín. Voy a otro lugar. Vamos para la ronda baja.
¿vale? El castillo de los Templarios, en Ponferrada. He dejado la ronda alta y ahora vamos a recorrer, os voy a enseñar la ronda baja. Opa. Irakurriko dut ze jartzen den bakoitzak, bale? Daudelako bi rekorrido egiteko. Bat, kanpotik egiteko, bestea barrutik egiteko. Egoiko egiten kanpotik. Agertatuko da batean. La ronda baja. Opa, vamos. Y bienvenidos a la parte más antigua del castillo de los Templarios de Ponferrada. Está dividido en dos, el castillo viejo, este, y el castillo nuevo. El castillo viejo, esta edificación fortaleza del siglo XII, la que levantaron los templarios sobre el antiguo asentamiento de la cultura castreña, el castro, y la fortaleza romana. Y luego el castillo nuevo o palacio de los condes de Lemos, donde iremos ahora. Pero quería enseñaros nuevos pasadizos y subterráneos que se han habilitado. En el castillo no dejan de hacer trabajos arqueológicos. Y ahora se han descubierto fortines y polvorines que se pueden visitar. ¿Cuántos pasadizos, cuántas salas quedarán aún por descubrir en el castillo de los Templarios de Ponferrada? ¿Cuántos misterios por desvelar? Opa. Salgo del castillo viejo y ahora continúo
por lo que es llamado Ronda del Sil. Toda esta muralla que veis ahí está a la vera del segundo río más grande de Galicia, el Sil, cauce fluvial que hace de frontera natural de la fortaleza. Y que desde aquí voy a poner rumbo ahora al segundo castillo. Hemos visto el castillo viejo del siglo XII, insisto, el templario, y ahora vamos al castillo Palacio Nuevo, el de los condes de Lemos, del siglo XIV-XV. Rodeando y recorriendo toda la fortaleza templaria e invitando a que vengáis a descubrir sus secretos y sus misterios. Mirad, desde aquí, como indica el panel que encontráis, veis el cauce del río, la nueva ciudad de Ponferrada con sus característicos tejados de pizarra, y ahí abajo está la cueva de la Mora, una sala que es una bóveda de cal y canto. Dice la leyenda que habitaba una mora, una encantada. La historia afirma que servía como paso subterráneo para conseguir agua. Una cueva marcada por la leyenda. Venga, rumbo al Palacio de los Condes de Lemos. Faltan 2 lugares por enseñaros. Y después de enseñaros la Torre Mauclín y el centro de interpretación, hacer una pasada por la ronda alta y la ronda baja, quiero enseñaros 2 últimos lugares que son clave en el castillo de los templarios de Ponferrada. Templum Libri, las páginas más bellas del conocimiento, más de 2000 volúmenes, conformado por beatos, libros miniados, la biblioteca templaria. Así que vamos para adentro y ahora os cuento más. Venga, para adentro. Templum Libri. Templum Libri, en el castillo de los templarios de Ponferrada. ¿Y qué es lo que vais a encontrar aquí? ¿Qué es Templum Libri? Las páginas más bellas del conocimiento. La exposición permanente de libros facsímiles de autor y obra gráfica. Templum Libri muestra la grandeza de los libros más bellos de la historia, que hasta hace muy poco tiempo han permanecido ocultos y custodiados en colecciones privadas, bibliotecas, universidades, monasterios y museos. Creados para el uso restringido primero de la Iglesia y la realeza, después de la nobleza y burguesía, se convirtieron en difusores de la fe y del conocimiento y en objetos de poder, de prestigio social y de goce y disfrute de sus poderosos propietarios. Los libros expuestos ocupan 2 salas, os las voy a enseñar ahora. 2 salas en el Palacio Nuevo, en el Palacio del Conde de Lemos, construido por Álvarez Osorio a mediados del siglo XV. En el centenar de piezas que se muestran en la exposición forman parte de la colección, o el centenar de piezas que forman la colección son parte del gran bibliófilo berciano don Antonio Valle García. Fueron cedidas al Ayuntamiento de Ponferrada. La colección en su conjunto, al igual que la exposición, está formada por ediciones facsímiles de los mejores códices que se copiaron y vinieron en los principales talleres europeos, en los scriptorium, tanto monásticos como laicos, así como por sorprendentes libros de autor. Mirad, la primera sala es la sublimación del libro religioso medieval. ¿Y qué vais a encontrar aquí? Los facsímiles de los beatos.
de las catedrales en papel. Aquí los tenéis. El Beato de Liébana marcó un antes y un después. A él se le sumaron más beatos. El Códice de Gerona, Beato de Liébana, el Códice de Urgel, el Beato de Liébana, el Códice Beato del Escorial, el de Ginebra, el de Fernando y Sancha, el de Santo Domingo de Silos. Son las catedrales de papel. Son confeccionados en el siglo VIII y había todo un gremio que realizaba lo que llamo las catedrales de papel. Se utilizaban hasta 30 ovejas para conseguir el pergamino. La piel de oveja se quitaba el pelo, se le ponía en calviva, se estiraba y luego pasaba a un gremio de creadores. Este beato que veis, este beato de Liébana, es el de Santa María de las Boegas. Y en él queda reflejado una miniatura, que esos son los dibujos. Es el Scriptorium de Santa Marta de Tera, donde trabajó el Picasso de la Edad Media, el maestro Magius, y donde trabajó también la primera mujer artista, la monja Ende. En esta sala, además, os explican los diferentes libros religiosos que ha habido a lo largo de la época. La Biblia, los Beatos, que os estoy enseñando y de los que estoy hablando, los libros de horas y la miscelánea religiosa. El arte carolingio y otoniano, siglos IX y XI, supondrán para la miniatura europea una gran renovación, con la incorporación de orlas de profusa y cuidada decoración, los dibujos, de fondos dorados, de la perspectiva jerárquica o del empleo de una luz brillante, influencias a las que no sean ajenos los beatos que tenemos en España y del sur de Francia, desde el siglo VIII hasta el siglo XII, así como para la pintura románica, la que os he enseñado en las iglesias y ermitas del Camino de Santiago románicos. Un momento de gran esplendor tendrá lugar con la aparición del gótico lineal en torno a París durante el siglo XIII y el gótico internacional y el Trecento italiano en la centuria siguiente, precedentes de la plenitud que conocerá en el siglo XV y principios del XVI el arte flamenco y el renacimiento italiano. Esta es la cuna de la cultura, la cuna del arte, de la literatura. A lo largo de esta exposición se pueden apreciar grandes diferencias de estilos, formales y compositivas entre las miniaturas de los manuscritos, resultado de los distintos momentos históricos y artísticos de su producción y de los diferentes talleres, gremios, escritorio, en los que fueron realizados, miniados. Antinaturalismo y realismo idealizado, predominio de la línea, preeminencia del color, bidimensionalidad, perspectiva científica, colores planos, colores con luces y con sombras, hieratismo, geometrización. Esto es la mal llamada oscura Edad Media, un tiempo de luz. Y en esta primera sala encontráis todo lo que os estoy enseñando. Un tesoro. Vamos a la segunda sala. Primera, dedicada a la fe, a la religión. La segunda, el esplendor de las ciencias y humanidades. Desde el siglo XV, las élites culturales europeas y las capas más altas de la sociedad participan de un interés no solo por los libros religiosos, sino también por los cortesanos, históricos, literarios y científicos, fruto de la evolución social, política y cultural, con el desarrollo de las universidades, el pensamiento humanista. Y en esta sala
encontramos desde Atlas, el de Miller, el Universal, el de Ballard, el de Teixeira, todos ellos de los siglos XVI y XVII. Naturales, el libro de caza de Gastón Phoebus, del siglo XV, el bestiario de Don Juan de Austria, del siglo XVI, la historia natural de Avibus, de Johannes Jostanus, del siglo XVII, el bestiario de San Petersburgo, del siglo XII, botánica, Herbolarium et Materia Medica, del siglo IX, el libro de los medicamentos simples, del siglo XV, el canon de Avicena, Splendor Solis, la cirugía musulmana, Abu al-Qasim al-Zirahui, la cosmografía de Claudio Ptolomeo, realizada en el siglo XV. Mirad, libros del saber de astronomía y astrología. Este es del rey Alfonso X el Sabio, siglo XIII. Y para acabar aquí, antes de ir a otra sala, el libro de las suertes, del siglo XV. Templum Libri, lugar clave en el castillo de los templarios de Ponferrada. Ahora, a por otro lugar clave, la biblioteca templaria. Qué pasada. Último lugar clave en esta visita al castillo de los templarios de Ponferrada. Después de ver Templum Libri, ahora la biblioteca templaria, el centro de investigación de estudios históricos dedicado a la Orden del Temple, ubicada también en el castillo de los Lemos. Y os enseño un poquito porque aquí la idea es que vengáis a visitarlo. Mirad, Biblioteca Templaria, Centro de Investigación y Estudios Históricos de Ponferrada. La Biblioteca Templaria y Centro de Investigación y Estudios Históricos atesora un extraordinario fondo bibliográfico por su singularidad y riqueza, único en su género, principalmente dedicado a la Orden del Temple, a la historia de las fortificaciones y las órdenes militares junto al Camino de Santiago. Centenares de libros facsímiles, libros de autor y de obra gráfica de la colección Templum Libri, entre los que se encuentran los ejemplares más hermosos de la historia de la cultura universal. Y aquí, dividido en dos plantas, vais a encontrar cartografías, mapas, y ahí arriba, que no os la voy a enseñar porque lo que quiero es que vengáis a descubrirla, ahí arriba, los libros templarios.